nuestra app de diseño UX con ayuda de la IA. Ese es el entorno en el que vamos a trabajar. Bien. ¿Dónde vamos a aplicar la selección múltiple? En grids donde tengamos varios elementos que podemos eliminar. O, bueno, el día de mañana veremos qué otro tipo de acción podremos aplicar. Esto quiere decir que primero voy a hacer un prototipo rápido y después vamos a crear algunos componentes que necesitemos. Si me ponéis una etiqueta roja, genial. Si me queréis decir algo, eso sí. Si no, no. Veamos, aterriza, Juan. Bien. Podemos hacerlo en mis paletas. Entonces, aquí tenemos un primer título, mis paletas, y voy a coger un titulito por aquí. Y voy a... Es más, voy a trabajar fuera del section un rato para evitar moverla. Voy a poner, porque necesito algunas cositas que no tenemos. Vamos a ver, activo selección múltiple. Ahora mismo teníamos un icon button que podríamos, es decir, partimos de este estado. Activo la selección múltiple. Entonces, cojo esto así. Y si partimos de este estado, yo cojo el icon button, ahora mismo con este aspecto, que no es el final, y lo paso a... No tenemos un estado selected, como si tenemos en otros componentes. Entonces, ahora mismo voy a simplemente activar un fill blanco de 30 píxeles, perdón, de 30% de opacidad. En realidad podríamos por lo menos darle el mismo, es un 15. Es un 15. Vale, voy a hacer lo mismo. Cojo el 15, se lo pongo aquí y le quito el stroke. Ok. Por ahora se queda así. Falta una cosa más. Ahora, cuando activamos la selección múltiple, tendríamos que hacer dos cosas más aquí. Podríamos hacerlo en otro paso, pero para ganar tiempo lo voy a hacer aquí. Voy a coger... Bueno, no me convence hacerlo... Vamos a hacerlo bien. Aquí es... El siguiente paso sería selecciono archivos. O selecciono ítems del grid. Como siempre me podéis sugerir lo que sea. Una cosa que me falta hacer aquí es... Ahora mismo voy a recordar si mi componente thumbnail para una paleta tiene el elemento que quiero utilizar ahora. No, no lo tiene. Bien, vuelvo a prototipo. Y lo que voy a meter es lo siguiente. Cuando yo activo la selección múltiple, todos mis thumbnails van a mostrar un check sin selección en su interior. Como ahora estoy prototipando rápido, lo voy a montar así a lo compadre. Entonces, podría rápidamente hacer un frame pequeñito. Le pongo un stroke ahora mismo para que cante y se vea bien. Blanco de 3 píxeles. Quito el fill. Y lo que hago es corto, lo copio, lo quito, lo corto mejor dicho. Y vamos a ver, para ir rápido, lo pego dentro de este contenedor, lo hago flotar de forma absoluta y lo meto así, como digo, muy rápido, ¿ok?
Cojo uno, cojo otro. ¿Me entendéis, no? Listo. Ya está. Están preparados para que yo pueda empezar a seleccionarlos. 1, 2 o 3 en este caso. Ahora, activo selección múltiple. Selecciono ítems. Bien. Vamos a coger esto. Voy a borrar porque lo dupliqué sin antes hacer lo anterior. Sin antes hacer lo anterior. Es un poco raro lo que dije, pero vale. Y imaginamos que tenemos, a lo tonto, me monto un pequeño diseño con formas. Mirad. Siempre busco el... Vamos a hacer un union. Listo, ya tengo la formita del check. Más o menos. Bien. Lo copio y lo pego aquí. Vamos a, por ejemplo, seleccionar 2 ítems. Haré lo mismo. En plan wireframe. Tengo uno seleccionado y 2. Ahora, cuando yo esto es UX, vamos a discutir, o a comentar, mejor dicho. Cuando yo seleccione al menos un ítem, ya voy a poder hacer algo con él. Esto quiere decir que en Plain Wireframe también vamos a meter un segundo icon button que no esté seleccionado, que me permita, por ejemplo, eliminarlos. Entonces a este icon button le voy a poner un cubo de basura. Lo que puedo hacer aquí es, además de mostrar el botón de eliminar, puedo utilizar en principio el faldón del modal con una leyenda que ponga por ejemplo, 2 ítems seleccionados. Esto nos lo vamos a inventar ahora mismo. Tienes 2 ítems seleccionados. A lo mejor podríamos ponerlo, no recuerdo si teníamos, esta era la información. Bueno, vamos a dejarlo así, por ahora. Bien. El siguiente paso podrían ser 2, en principio. Ítems eliminados o borrados. Y es verdad, antes, que aquí, en esta instancia inicial, esto podría no estar. ¿Ok? Aquí igual. A lo mejor se le podría decir, selecciona los ítems que deseas borrar, en principio. Pero bueno, lo oculto. Y aquí sí ya está marcado. Bien, entonces, si borro los ítems, se quedaría esto así. Bueno, esto se oculta. Esto también, por supuesto. Y lo que estoy pensando ahora es, una vez que yo elimino los ítems, le podría poner, por ejemplo, aquí eran 2,
Momento, que voy a hacer una cosa más aquí. Aquí eran 2, como digo. Y una vez que digo, yo he borrado los 2, le puedo decir eliminaste 2 ítems. Por ejemplo, le podríamos poner un... me lo invento ahora mismo. ¿Deseas cancelarlo? ¿Deseas cancelar? Sí, ya buscaríamos un copy. Y le podríamos meter un... un sí y no. No, un sí. Un sí. Sí, quiero cancelar la acción. Por ejemplo. Podría estar en blanco ahora. Incluso se le podría dar un aspecto de botón y demás. Esto podría aparecer hasta que haga algo más. O podría aparecer, por ejemplo, como algún snack bar de Instagram. Cuando guardamos algún elemento en alguna de nuestras... no sé si son... Bueno, no sé, nuestros ítems guardados, ¿no? Son como listas. Creo que aparecía durante unos segundos. Iván dice, Juan, ¿cómo se agregaría una nueva paleta? En esta acción, en este flujo de selección múltiple, no tendríamos la opción de añadir una nueva paleta. Para eso, ahora vamos. Por lo menos es lo que tengo pensado yo ahora. Vale, esto quedaría así. Yo puedo cancelar y si cancelo, me vuelvo al paso anterior. Si no hago nada y lo que hago, por ejemplo, es desactivar la selección múltiple, ya volvería a el listado inicial donde solamente tenga la selección múltiple. Sin activar, por lo tanto, no estaría el icon button de borrar y solamente habría un solo thumbnail. Y el crear una paleta es desde aquí. Iván. Ok, ahora entendiste. Lo que podríamos hacer, si estamos aquí, por ejemplo, si yo pincho en una paleta, evidentemente, si estamos hablando de hacerlo así, yo pincho en una paleta, eso le dice, de esa forma le decimos a la aplicación que estamos ignorando el cancelar, con lo cual se eliminan los 2 ítems y ya está. Me voy a crear paleta, me iría a, lo diré, a generando, bueno, no, perdón, me iría aquí, crear una paleta o crearla a partir de una imagen subida y y en el momento en que vuelva a mis paletas, si he guardado alguna nueva, tendré la única paleta con la que me había quedado y una nueva. No sé cómo lo veis. A ver qué más comentarios hay. Habría una modal para confirmar. Tomás me decía a las 8:26 y son 8:30. ¿Habría una modal para confirmar el borrado? Me imagino que no habrá papelera. O se han borrado 3 ítems y un link boot. Tomás, vamos diciendo lo mismo, siempre igual. Sí, cuando guardamos publicaciones en las colecciones, Instagram aparece un ver colección, correcto. Vale. Ok, Iván entendió. Creo que Tomás, todo lo que sugirió lo hice, sin leerte, Tomás. Y veo que se está saludando. ¿Hay alguien nuevo aquí? ¿O nueva? Edith. Bienvenida. Y Tomás le dice, ¿eres tú, Edith, de Discord? Sí, seguramente es ella. Qué bueno, qué bueno. Sí, la misma. Y pone una mariposita. Muy bien. A ver quién más hay aquí por ahí. Jacobo Díaz.
muy buenas. ¿Te conocemos? Yo te conozco, Jacobo. ¿Viniste alguna vez? No me acuerdo. Sebastián, muy buenas. Yolimar. Yolimar no puede faltar. Muy buenas. ¿Quién más está? Julbert tampoco. Tam tampoco puede faltar. Muy bien, bienvenido otra vez. Dice, contaba eso y el exceso de trabajo, pero bueno, nos vemos, no nos vamos a quejar, vamos a seguir adelante. Correcto. Pudiendo volver a una vida normal. Bravísimo. ¿Quién más hay? Nadie más. Tomás y... Bien, perfecto. Bien. ¿Me queda algo para el flujo? Me parece que no. Me parece que no, porque si por ejemplo yo dije quitar la selección, vuelvo al paso inicial, ya mostramos cómo se borra. En realidad, aquí, a ver, cuando yo activé la selección múltiple, estado inicial, activo la selección, vale. No aparece el icon button de trash, de borrar, porque no seleccionó ninguna. Entonces, en principio, en este paso, cuando yo ya eliminé los dos anteriores, esto no debería aparecer aquí. Sí debería aparecer cuando lo selecciono. Ya me cuadra. Vale, por el momento voy a coger todo esto y me lo voy a llevar a la sección de mis paletas. ¿Queréis que hagamos un prototipo rápido con estos wireframe para ver cómo sería la acción? Hola, Julie. Hola. Hoy volvimos a la normalidad, dice Tomás. Sí, bueno, más o menos. Sí, puede ser. Y Julie responde. Bien. ¿Me pongo a trabajar un poquito más con cariño o hago el prototipo? Qué rápido, ¿eh? Por ahí puedo trabajarlo y hacerlo después. ¿Qué opináis? Mientras me voy a empezar mi té. Que está caliente. Ay. Tomás dice, podríamos darle un poco más de cariño por ahora y luego prototipado. Muy bien. ¿Se escucha bien? Hoy me demoré un pelín. Tengo que decir la verdad. Hoy me demoré un pelín porque como configuré el NAS hace un par de semanas, el cariño es necesario, dice Tam. Muy cierto. Como configuré el NAS la semana pasada, el fin de semana terminé de configurarlo todo. Y eso hizo que una de mis cuentas de Google Workspace la elimine. Al eliminarla, ciertos assets que utiliza esta emisión de OBS, como por ejemplo mi logo aquí, o la propia máscara de la webcam, estaban en ese workspace. Con lo cual, no lo perdí, pero tuve que reorganizar todo un poco. Entonces, en unos minutos solucioné el problema y ya lo ordenaré un poco de una manera más sólida. Bien. Cariño. Vamos a darle cariño. ¿A qué le podemos dar cariño? Por lo pronto, voy a trabajar con el thumbnail de una paleta. Y vamos a montar estos checks. Estos checks, en principio, puedo decir, venga, lo voy a montar con unos icon buttons de Material Design, pero no lo quiero hacer así. Quiero usar mi propia interfaz. Por ejemplo, es generar SVGs. Esto quiere decir que si me voy al componente thumbnail de la paleta, lo que debería preparar es lo siguiente. Cuando selecciono, cuando hago una selección múltiple, dijimos que por el momento podemos marcar un thumbnail de una paleta para, por ahora, borrarlo. Entonces, solamente necesitaría el check.
tengo que tener un check vacío y uno marcado. Yo lo puse arriba a la derecha, pero si estamos trabajando nuestros thumbnails pequeños con la acción en el centro, horizontal y vertical, creo que en principio dejaría el check ahí. Estos iconos son de 24 por 24. Vale, entonces, ¿lo voy a trabajar como un icono? No lo tengo claro, yo creo que no. Evidentemente lo voy a generar un componente por si lo reutilizamos en algún otro lado. Pero, vamos a ver. 24 por 24. Y de paso trabajamos con un poquito de vectores. Vamos a ver. Yo quiero tener como una base que puede ser, por ejemplo, esta. O el mismo plus. Cuando digo base, ya entenderéis a qué me refiero. Cojo el vector. Mirad. Voy a hacer un rectángulo. Perdón, un cuadrado con R. Le voy a poner, por ejemplo, 20 por 20. Para que tampoco ocupe los 24 por 24. Le voy a poner un stroke, perdón, y esto tiene un píxel, le voy a poner 2. Es más o menos, sí, son 2 píxeles, perfecto. Lo dejo así. Le voy a quitar el color, ¿le voy a quitar el color de fondo? Creo que no. Por lo pronto le voy a poner 2 píxeles de radio. En realidad es prácticamente, bueno, es un poquito más grande que esto. Bien, vamos a probarlo así. Voy a... acabo de escuchar, no sé si un comentario en Discord. Alex, muy buenas. Por fin dejó el Fortnite. No he dicho nada. No. Decía lo de Discord porque he creado, como siempre, un post para esta emisión. Vale, nada. Decía, continúo. Tengo el contenedor. Voy a ponerle de nombre, por ejemplo, creo que a lo mejor le pondré como, lo debería nombrar como algo, con algo relacionado a la selección múltiple. Porque ya... a lo mejor sí. Voy a hacer MS de multiple selection, check. Perdón, check, ahí. Y lo convierto en un componente. Ahora, este shape le voy a poner de nombre vector, simplemente. Ahora mismo eso no me preocupa. Le voy a poner el stroke en color blanco. El color de fondo se va ahora mismo. Voy a darle un scale por aquello de mantenerla o aplicar la misma práctica que hacemos en los iconos, aunque a lo mejor no debería, no haría falta, quiero decir. Y voy a crear una variante le pongo un guión bajo al inicio para ocultarlo, no, porque dijimos que a lo mejor lo podemos reutilizar. Esto quiere decir que lo dejo así. Voy a poner sí. El property 1 le voy a poner de nombre, lo voy a renombrar como state. El default le voy a dejar como default ahora mismo, si no me decís otra cosa. Y al siguiente le voy a poner, no sé si selected o checked. Checked.
Y a esto simplemente faltaría ahora ponerle el check. No, creo que no lo voy a hacer. Bueno, ahora estoy planteándomelo. Si debería haber usado el icono, no me convence. Porque ya lo tengo arriba. Quiero hacerlo un poco diferente. Vamos a hacerlo más grande. Y eran 2 píxeles de ancho en el stroke. A lo mejor podría ser algo parecido a lo que monté en la cover de este directo. Voy a coger otro R, otro cuadrado. Lo voy a hacer de 2 píxeles. Lo voy a pintar de blanco. Lo voy a duplicar. Y vamos a hacerlo en principio así. Por ahora le voy a dar union. No sé si... no. Lo voy a dejar así por ahora. Te quedas así. Corto, me lo pego aquí en el interior y dije que no lo quiero dejar exactamente igual a este. Al final estoy haciendo lo mismo, pero bueno. Vamos a probar. Si lo dejo... Por probar. Perdón. Ah, sí. Está un poco fea, la verdad. Vamos a probarlo. Como es un componente, ya lo iremos... Y aquí tengo otra duda. Ya veremos cómo lo dejamos. No me termina de convencer el diseño, pero bueno. Pero no quiero hacer otra variante del color palette. Lo que podría hacer es lo siguiente. Estoy pensando que si cojo una instancia de esto, a lo mejor lo tengo que achicar, no ser tan grande, ¿eh? Lo hice de 24, pero bueno. Decía, el color palette lo va a tener el estado default. Entonces, lo pego, ahora sí, a lo loco, lo hago flotar de forma absoluta, me lo llevo arriba y a la derecha, que no me vea más. Y lo dejo así, a 8 píxeles de el margin top y right. Las constraints las dejo tal cual. Yo dije, ¿le quito el color de fondo? Y dije no. ¿Por qué? Porque aquí se ve, pero si tenemos un recurso o si tenemos algún recurso muy claro, quiero que se lea. Quizás podríamos poner una opacidad, pero no sé si me termina de convencer. Vamos a ver. Vale, ahora lo vemos. Lo copio. Lo copio. Y lo pego en el estado... ¿cuál era este? Over. Sí, over. Sí, claro. Pero ¿qué pasa? Cuando esto esté activo, el eliminar no va a estar activo, porque estoy haciendo la selección múltiple. Esto quiere decir que yo podría a los checks mostrarlos u ocultarlos con una booleana. Vale, vamos a ver. Primero que nada, voy a intentar solucionar el color de fondo. Dije que lo quitaba, pero a lo mejor podríamos, en principio, poner un color de fondo con nuestro gris casi negro con opacidad. Es horrible el diseño, pero bueno, ya ahora lo voy a mejorar. Es horrible, lo sé. Estoy diciendo lo mismo. Vamos a solucionar lo del componente. Decía, las booleanas. Lo voy a aplicar primero aquí. Apariencia.
Tenemos un show delete, vale, perfecto. Show, show multiple selection. Y lo mismo aplicaré a esta. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, estoy aquí, bueno, vamos a ir a prototype. Aquí dijimos que no me hace falta, entonces cogeríamos las tres instancias del thumbnail de la paleta y ocultaríamos el múltiple selection. ¿Por qué? Algo pasa, pero algo hice mal. A ver. Algo mal dejé en el componente. Aquí. A ver si me comí. Tenemos dos. Vamos a borrar el que no tiene la booleana. Vale. Eso, error mío. Aquí no, aquí hay uno. Vale, esto quiere decir que si me voy otra vez a prototype y cojo una, por ejemplo, o dos. Vale, esto funciona. Pensemos lo siguiente. Si por alguna razón yo tengo un over, tenemos que solucionar el que cuando mostramos el check en el over, hostia. Vale, mostramos el múltiple selection, pero deberíamos, no tenemos Aquí habíamos ocultado el icono con una opacidad para el tema de la consistencia en el color del icono. Aquí también lo podríamos hacer a mano, pero no me gusta la idea. ¿Qué pasaría si yo me voy al thumbnail? Digo, ¿qué pasaría? Porque creo que esto nunca lo he montado de esta manera en una sola variante. Si yo me voy a componentes y selecciono el trash can outline y le meto una booleana, tenemos un show delete palette, pero no es este. Sí, debe ser este. A ver. Yo cojo esto. Lo tenemos, pero no se lo estoy aplicando. No. Ahora mismo no sé decir qué es el show delete palette, perdón. Pero vale. Vamos a probar, vamos a aplicárselo a ver si es eso. Aplico la show delete palette y si me voy, vamos a probarlo aquí, así no perdemos tiempo. Listo. Era eso que no estaba. No sé por qué. Lo habremos creado antes y no lo estábamos aplicando. Vale, en este caso, lo digo bien, me voy al prototipo. Sé que funciona, que está funcionando esto que quiero, pero no me termina de convencer. Vamos a dejar esto como estaba. En este estado inicial, vamos a decir. Esto se queda en default. Y le quito el Show Multiple Selection. Por el momento lo dejo así. Entonces, vamos a aplicarlo aquí. Todavía aquí no tenemos nada. Estado inicial, activo selección múltiple. Vale, aquí tengo que empezar a borrar lo que hice. Estas mierdas que había montado.
flotando de forma absoluta en el contenedor. Lo dejo así. Selección múltiple. La activé. Se activa esto. Y aquí también tengo que eliminar cositas. Vale, aquí también. Un momento. Aquí ya tendría que, si selecciono dos ítems, tengo que coger las... Vamos a hacer lo siguiente. Para poder hacerlo desde la instancia del thumbnail de paleta, veo que hay etiquetas. A ver, voy a leer. Alex dice, sí, ya dejé el gaming, mucho trabajo por hacer. Vale. Tomás dice, Juan, ¿el nombre de ese componente no es checkbox? ¿Te refieres al que hice? Y le había puesto... Sí, es checkbox, pero lo que pasa es que le puse el MS de Multiple Selection porque no recuerdo si el icono de checkbox se llamaba así. Vamos a probarlo. Si no, lo cambio ahora. Estamos completamente a tiempo. Checkbox Outline. Y después tenemos un check. Por eso los quería diferenciar, Tomás. No sé si entiendes lo que digo. Su comportamiento default ya es una selección múltiple. Su comportamiento default ya es la selección múltiple. Alex dice que hace falta un diseñador gráfico, que no use Illustrator. Pues sí. Dice Tomás, Juan, con la Boolean Property, si lo ocultas en default, se oculta en over. Repito, con la propiedad booleana, si lo ocultas en default, se oculta en over. Ok. ¿Era eso? Era eso. Bueno, muy bueno, Gonzalo. Justo este caso, con variables, se podría hacer minutos. Ya. Sí. Bueno. No voy a parar. Siempre se puede optimizar, por supuesto. Tengo que... Aquí. Continúo. Continúo. Decía, prototype. Aquí, selecciono los ítems. Vale, lo que ya recuerdo lo que iba a hacer. Iba a coger en componentes otra vez y me iba a meter en el thumbnail y le iba a anidar las propiedades de MS Checkbox. ¿Tú dices que le llame Checkbox, Tomás? Aunque tenemos un icono Checkbox Outline. Lo voy a poner Checkbox. Gonzalo preguntando sobre su card. ¡Qué grande! Tomás dice, Juan, ¿en qué otro caso querrías usar el otro icono de Material? Ahora mismo no te lo podría decir. Me lo estás preguntando por... Una pregunta. ¿Estaré haciendo bien en diseñarlo yo? Cuando... ¿Estaría bien diseñarlo yo? Claro. Tengo que reconocer que es así. Tomás dice, para mí no. Yo usaría los de Material. Sí. Bien.
Voy a corregirlo. Le voy a corregir. Venga. Tenemos el checkbox outline y el square outline no es lo mismo. Vamos a buscar en material un nuevo icono. Me callo. Cuando la gente tiene razón y ya está. Checkbox. Y debe ser este solo checkbox. Este es. Sí. Sí, amigos y amigas. Componente. ¿Para qué reinventar la rueda, no? Vector con la V en minúscula. El scale. Y ahora nos quedamos así. Estaban todos en negro, ¿no? Vale. Esto quiere decir que no voy a anidar ninguna propiedad ahora. Bueno. A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí. Momento. Voy a probarlo. Voy a hacer lo siguiente. Primero voy a limpiar lo que hice. Cojo la instancia. Checkbox. La elimino y aquí no hay nada. Uy, a ver, aquí me comí algo. Tenemos algo más. Hay otro checkbox. Eliminado. Listo. Bien. A lo mejor no tenemos que hacer nada. Veamos. Estos son iconos. Esto se va. A lo mejor era mucho más fácil, la verdad, creo. Tenemos nuestras dos instancias, variantes, default y over con un icono en el medio. Dijimos que en la selección múltiple la acción de seleccionar o deseleccionar va a ser la única, con lo cual se va a activar o desactivar haciendo clic en cualquier parte del thumbnail. Y si lo pienso así, nos vamos a ir a Prototype y en teoría ya debería poder controlarlo. Por ejemplo, vamos a ir desde el inicio. Estado inicial. Esto está todo bien aquí. Activo la selección múltiple. Ahora mismo los thumbnails en estado default, perdón. Ay, joder, me lo cargué. La emoción. Deberían tener, claro, aquí me hace falta la booleana. Estoy en silencio porque estoy pensando. Me hace falta la booleana también aquí. Esto quiere decir que si me voy a componentes, al al icono, también le conecto la booleana show delete palette. La verdad es que para generalizarlo, o para que todo sea más genérico, a lo mejor el show delete palette habría que cambiarlo de nombre. Pero bueno, vamos a activarlo. Se lo aplico. Otra cosa que hago antes es eliminar esa booleana que no existe más, que es la de show multiple selection. Lo quito. Pum. Bien. Ya está. Ahora me vuelvo a Prototype. Y activo selección múltiple. Dije, en estas tres, como digo, deberíamos mostrar me falta algo. Antes tengo que ponerle la opacidad al 100% aquí. Porque la tenía al 100, al 0. Perfecto. Esto es así, no pasa nada. Vamos a Prototype otra vez. Juanito. Vale. Vamos desde el inicio. Estas tres
no tienen el show palette, el show delete palette. Aquí tampoco. Ahora, en activo la selección múltiple, lo que hago es selecciono las tres instancias de thumbnail y dejo activado o visible el icono, pero en este caso aplico el instant swap y meto el checkbox. Perfecto. Bueno, quedó bien. Ahora, en selecciono ítems del grid, y habíamos dicho que teníamos seleccionado 2, sería, cojo las tres instancias, joder, la lié aquí, le meto en principio a los tres el checkbox outline, y cojo la primera y le cambio el icono por el checkbox. Vamos bien ahora, ¿no? Estoy pensando que así nos vale. Deberíamos probarlo con otros colores. A lo mejor sí. A lo mejor sí. Ya tiene una opacidad esto, ¿no? ¿Qué pasa si... Vamos a hacer un ejemplo. Voy a hacer una cosa. Por probar ahora. Y ahora seguimos con los demás pasos. Voy a generar uno nuevo. Y a esta paleta voy a forzarlo y le voy a poner todo en color blanco. Hostia, qué guapo quedó así, ¿eh? ¿Veis? Aquí sí no me gusta esto, claro. Aquí ya nos encontramos algo que tenemos que corregir. Y es más. Vamos a continuar con los pasos y ahora eso hay que corregirlo. Vale, aquí tengo dos seleccionados. Perfecto. Y aquí simplemente, si mantengo la selección múltiple activada por el momento, este thumbnail directamente debería mostrar, como digo, el icono checkbox outline. Checks blank outline, joder. Bien. Pausa, leo un poquito. Estáis hablando entre vosotros. Edith me dice, vamos, tú puedes. Yo creo que me lo dice a mí. Dice Tomás, que esto es para mí. Para mí, al activar la selección múltiple, tendría que cambiar el estado over que tiene la capa opacidad. Al activar la selección múltiple, vale, pero no debería ser over. Tú dices que cuando se activa la selección, eso está bueno. Debería ser un nuevo estado que sea estado selected, ¿no? Claro, o un estado que contenga la capa de opacidad que tiene el over, no tiene por qué ser esa. Bien, vamos a ver. No es descabellado esto, porque sí. La UX la tenemos montada. Ahora tenemos que solucionar dos cosas. Esto del estado y hacer una nueva variante y solucionar el tema de la opacidad, del overlay ese, ¿no? Pero se solucionaría con la nueva variante. Joder, vale. Bien, componentes. Las booleanas de mostrar
El icono creo que lo dejaría en todo. ¿O no? No. No, 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 no. No. Vamos a ir paso a paso. Primero, dijimos que necesitamos el overlay. Perfecto. Entonces, voy a duplicar esta variante. Y si tenemos default over, esta va a ser selected. State selected. Que es un nombre que estamos usando, por ejemplo, en otros elementos de nuestro Proto UI Kit. Selected. Perfecto. Ahora, aquí, en este caso, esto no debería tener el show delete palette, porque sí o sí voy a mostrar. Bueno, digo, sí o sí voy a mostrar un icono, con lo cual sí, lo podría quitar, lo voy a hacer. Y aquí le podríamos meter bueno, el icono. ¿Por qué? Un momento. ¿Dónde tengo la...? Aquí estoy usando la... Aquí no debería tener... No, esto no debería tenerle el instant swap. Es aquí, ¿no? Sí. Aquí deberíamos poner el checkbox blanks. Si no deberíamos conectarlo con esto, con ningún icono, porque es como un caso especial, entiendo. Esto quiere decir que yo podría irme al prototipo. Sí, tiene un instant swap, correcto. Podría irme al prototipo y yo necesito que esto también, cuando lo sobrevuele con el ratón, necesito mostrar un estado over también. Vale, lo tengo. Joder, lo tengo. ¿Por qué lo tengo? Lo tengo solucionado ya, no me lo puedo creer. Pero aquí... No. Aquí no está funcionando como yo quiero. Esto es pura casualidad. Si me voy a esto... Ese over es el del default, claro. Pero entonces no hace falta el estado over. Perdón, entonces no hace falta el estado selected. Aunque sí, porque si yo quiero... Muy buenas, Jorge. Georgelis, tanto tiempo, muy buenas. Bienvenida. Lo tenemos solucionado, pero no está funcionando, no lo tenemos controlado, por lo menos yo. Sí, hace falta agregar la opacidad. Al select. A todos. Uf. Entonces... deberíamos tener un estado, una variante joder, selección múltiple, que esté como, que sea como la default. Claro, ahí está. Selected. Sí, correcto. No sé si es una buena práctica, pero a ver, es un caso súper especial esto. Bien, vamos a quitarlo. Bien por esas 14 personas conectadas. Podéis darle un like a esta comida de cabeza que estamos haciéndonos. Por favor. Componentes. Vuelvo a el thumbnail. Esto está fino, no lo tocamos. ¿Tiene su conexión? Sí. Ahora. Esta va a ser
dije selected. Pero tiene que tener una pequeña opacidad. No, es que la opacidad tiene que tener porque el icono... Vamos a ver. Primero el nombre, selected. Después hago otra que sea selected over. El nombre me parece un poco raro, ¿eh? Pero bueno. Bien. Este es over. Ok. Y el selected, en lugar de tener un overlay de... ¿Cuánto tiene? A ver, no sé, 70. Vamos a ponerlo en 40, en 50. Si me voy a el prototipo y cambio la variante, veamos. Primero vamos a la selección múltiple, activada. Aquí estamos usando en el normal el estado default. En esta tenemos que tener por eso no me gusta el nombre, selected. Decidme si estoy loco. A ver, para mí el estado selected a lo mejor no debería cambiar con una opacidad, con un overlay. Debería marcarse, deberíamos utilizar el stroke. Mirad, componentes. Por ejemplo, si vamos a otro componente, en over lo mostramos un poquito más intenso al stroke. En selected deberíamos... en default tenemos el stroke con 15% de opacidad. En over lo tenemos en 20. ¿Por qué no? Y en el thumbnail lo mismo, ¿eh? El stroke de over es de 5. Estoy un poco... Aquí lo tenemos en 15. A lo mejor esto lo tenemos en 5 porque somos así un poco locos. Vale. Esto lo tenemos en 5. Perdón, me estoy columpiando completamente. 20. ¿Todos están en 20? No, en 15, 20. Aquí en... Esto hay que homogeneizarlo así. Bueno, que todavía no lo hice. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejarlo así, por lo pronto. Tenemos aquí 20, aquí tenemos 40. Vamos a meterle a los seleccionados 70, por probar, ¿eh? Si me voy al prototipo y lo lanzo, lo voy a dejar abierto. Ahora, el over no, bueno, el over no funciona porque no hay ningún over. Vamos a hacer lo siguiente. Activemos el overlay es de 50 y 70. Vamos a hacerlo más de 30. Vale, no me gusta igualmente, ¿eh? Pero, conexión simplemente con un instance, ok. Hay una sola, ¿no? Sí, vale. Y dije, si esto es un 70, vamos a darle un 80. Un 80. Joder. Y al over vamos a darle un 90. Un 100. Déjame probar. Vale. Probemos una cosa. Conectemos por aquello de ver cómo cojones se ve. Esto. Activemos la...
la selección múltiple desde aquí. Por ahora le voy a poner un start. ¿Esto de dónde sale? No, esto lo voy a remover de aquí. ¡Ay! No, quiero remover el... joder. No me... No. Aquí. Correcto. Vamos a lanzarlo. Flow 3. Vamos a ver. Activo la selección múltiple. Ok, se seleccionan, pero quiero una cosa. Está normal. Si no lo tengo, aquí deberíamos mostrar el check de delete. Pero si activo la selección múltiple, esto está funcionando bien. Se seleccionan y ya podríamos crear una nueva variante de checked, pero a lo mejor, la verdad es que sí. No sé si lo estoy complicando demasiado, pero mirad. Por lo pronto, el cambio de colores me parece que está bien. A ver. O que el icon sea un icon button con over. Lo que pasa es que si hacemos un icon button con over, estaríamos rompiendo eso que dijimos de que cuando tenemos una sola acción, todo el thumbnail sea cliqueable. Arrastrarlo hacia afuera y se va. Vale, me decías sobre el start. Ok. Quiero arreglar o quiero completar. Por eso no funciona lo del cómputo. Ok. Digo, todo esto tenemos que... Uy, aquí estamos arrastrando una cosa que no teníamos. Vamos a ir poniéndole las cosas como son. Selected. Y aquí, esto es un poco, parece una de risa, pero es... Uy, por Dios. Voy a hacer una que sea selected checked. Tampoco me parece descabellado. Selected. Ya no tira ningún error, perfecto. Y ahora, a este usaríamos el checkbox outline. Y faltaría la conexión con onClick. Correcto. Si nos vamos al prototipo otra vez, activo la selección múltiple, marco este. Bueno, en realidad faltaría, cuando hago esto, tendría que, si mantenemos la estructura de este prototipo, tendríamos que saltar a al otro frame donde aparece el botón de borrar. Pero bueno, vamos bien, vamos bien. Por lo menos yo creo que vamos bien. Lo único que quedaría por solucionar es el estado over del thumbnail. Y lo que tenía hecho antes era yo tenía la booleana aplicada, pero con el 0% de opacidad, ¿verdad? En este caso. Porque si lo ocultaba, creo que era así. A ver. Ni siquiera. ¿Por qué esto no está funcionando como... ¿Por qué no me está mostrando? Ah, no, claro. Sí, aquí estoy usando las instancias. No. Algo estoy haciendo mal. Vamos a ir a Prototype. Estaba trabajando en esta. En la segunda. No, estaba trabajando aquí. Y aquí son instancias de default, nada más. Correcto.
¿Por qué no? Ya sé por qué. Porque no tengo activado el Show Delete Palette. Aquí lo tengo activado. No se ve porque lo tengo con opacidad del 0, pero ahora sí va a funcionar. Listo. Iba a hacer un gesto con las manos, pero no lo voy a hacer porque soy un hombre educado. Pero vale, está funcionando. Me cago en eso. Bien. Bien. Ya tendré que hacer esto con variables como dice Tomás. Vale. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una paleta blanca o con un color muy claro? Vamos a tirar esto. Vale, aquí otra vez. No, aquí tengo que resetear las thumbnails, ¿no? Ay. Me va a mostrar 3, no pasa nada. Perfecto. Vamos a probarlo aquí. ¿Qué pasa si yo esta paleta la tengo en colores súper claros? Vamos a poner algo real o más real. Por ejemplo. Si yo esto lo paso, lo activo rápidamente como un selected. Bueno, aquí no lo hace, pero vale. Nos entendemos, me parece. Me voy a... ¿Cómo era esto del Figma? No lo estáis viendo porque... Vale. Frame... ¿Dónde estás? Lo voy a forzar todo a 50. Bueno. Ahí. Vamos a ver. Así con estos colores funcionan. Vamos a putearlo más todavía y vamos a ponerlo en blanco, que al final no lo hice porque soy un flojazo. Todo en blanco. Toma por culo. Si se ve así, pero esto... A esto hay que darle más cariño. Va tomando forma, sí. Pero hay que darle un poquito más de cariño. Vamos a ver. Por lo pronto esto lo voy a resetear. Te quedas así, amigo. Lo voy a poner en default. Y creo que ha sido un acierto realmente utilizar el icono de Material Design y no comerme la cabeza. Voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a componentes y más cosas. Por Dios, esto no deja de que ser. Si estamos hablando de thumbnail, vamos a meter esto. 139. Múltiple selection. Las cosas que hay que hacer aquí son revisar colores, color de overlay en over y selected con colores claros.
diseñar mensaje y CTA del faldón de la modal cuando aplicamos selección múltiple. ¿Qué más me falta? No me falta nada más, ¿no? Porque aquí sí falta algo más. Yo activo la selección. Sí, me falta algo más. Quiero prototipar en el propio componente del thumbnail que cuando yo pinche, ya lo tengo, joder. Estoy medio gilipollas. Esto está. Podría hacerla el unchecked, ¿no? Joder, Dios mío. Crear variante unchecked. ¿Algo más? ¿Le falta o no? ¿Qué pensáis? A lo que es el thumbnail. Y el icon button de borrar en el... Bueno, el toolbar necesita... No cariño, necesita amor. Ya lo hemos visto. Y todavía no edité el tutorial donde rediseñé esto para Iván y para los demás compañeros. Así que me faltan cosas. Muy bien, lo voy a dejar aquí.